Queridos hermanos, es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar un año más entre vosotros en Almería. Privilegio especial por dos razones. La primera es que venimos de pasar un invierno sumamente cómodo, en donde llovió poco, hizo poco frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya estábamos preguntándonos si existía el sol. Sí, existía por encima de las nubes. Y venimos a Almería y esta mañana abrimos la ventana y ¿qué ocurría? Llovía, estaba lloviendo. Y claro, Susana me dijo, no es posible que un gallego venga a un sitio y no traiga la lluvia con él. Y esto, bueno, el día excelente, estamos disfrutando. Segunda razón de una bendición especial para Susana y para mí esta vez es que venimos con nuestros hijos Pablo y Florencia. Han estado prácticamente 3 años en España, estuvieron estudiando primeramente en el instituto en Argentina, luego estuvo Pablo un año en una iglesia muy grande en los Estados Unidos, formándose para pastorado, vino a España y estuvo colaborando en la obra, formándose ahí también entre nosotros, estudiando idiomas bíblicos, trabajando en un punto de misión, y ahora el Señor parece ser que abre una puerta para un ministerio especial para ellos en los Estados Unidos. De modo que es en cierta medida la despedida y el viaje familiar. Por tanto, es un privilegio para nosotros. Y es un privilegio porque no estamos en una iglesia extraña o nueva, sino entre amigos. Y podemos manejarnos con la libertad que tienen los amigos con los amigos. Deciros, nos vamos a la playa, y no vamos a la playa. Venimos al culto, eso sí, pero saldremos por ahí y disfrutaremos, estamos haciéndolo. Realmente el año pasado ha sido un año muy intenso para Susana y para mí de viajes. Estábamos contando al extranjero y cruzando el Atlántico, hicimos el año pasado más de 18 viajes. Y este año, no tantos, pero vamos batiendo otro récord. De momento no nos han echado de la iglesia por ausencia, pero tenemos que estar más tiempo en Vigo, especialmente en razón de que yo no soy un chico joven. Susana sí es joven, pero yo no. De manera que por esta razón venimos aquí llenos de alegría del encuentro, de estudiar la palabra juntos, pero también de disfrutar un tiempo de descanso entre vosotros. Muchas gracias por vuestro cariño, la comunión de la Iglesia, sois una bendición para nuestras vidas. Ahora, estudiar Nehemías en 4 días. Eso solo se me ocurre a mí. No vamos a estudiar Nehemías, vamos a volar por encima de Nehemías. El libro de Nehemías voy a hacer una rápida introducción. El libro de Nehemías es un libro de los históricos del Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiar libros históricos? Bueno, el apóstol Pablo lo dice muy claramente cuando le dice a los hermanos en Corinto que los libros históricos, la historia de Israel, la historia bíblica, está escrita para nuestra enseñanza. Para vosotros, a quienes los siglos han alcanzado. De manera que está en la Biblia este libro de Nehemías como ejemplo. Primero, para que veamos los éxitos del pueblo de Dios en comunión con Dios. Para que veamos los problemas que surgen cuando tú te alejas de Dios. Y en tercer lugar, para que sepamos que la fidelidad exige pagar un precio. Nunca más que hoy ocurre esto. Estamos en un mundo, el mundo evangélico de hoy está, yo no sé cómo calificarlo, no todo el mundo evangélico, por supuesto, pero en una gran medida hay un problema muy serio de desconocimiento bíblico. La Biblia se estudia cada vez menos y se predica cada vez menos. Y las congregaciones son niños infantiles que son llevados fácilmente de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y surgen los problemas precisamente por esto. Porque viene alguien por ahí y dice una cosa, y los creyentes sencillos, con todo afecto hacia el que lo dice, lo aceptan como palabra de Dios, y no es. Y esto genera dificultades muy serias.
La única solución, ¿sabéis cuál es? Predicar la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, respetar la palabra, mantenerse en la palabra. Este libro es un ejemplo para nosotros. Se puede estudiar de muchas maneras. Una de las formas de estudiarlo es el liderazgo bíblico. ¿Cómo funciona un líder en medio del pueblo? Bueno, esa es una forma. Pero no estamos hablando a un curso de pastores o de líderes, sino a hermanos en comunión con Cristo los unos con los otros, y la razón principal mía es edificaros. Y no solamente edificarnos mutuamente, sino también consolar vuestros corazones. Por tanto, tomemos el pueblo de Israel en el contexto de Nehemías como el pueblo de Dios en el tiempo presente. El pueblo de Israel en la antigua dispensación era el pueblo de Dios. La iglesia es hoy el único pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado en este tiempo por judíos y gentiles que, habiendo creído en Jesucristo, son salvos por gracia mediante la fe. No hay distinciones, no hay distingos, no hay separaciones. El propio apóstol dice que no hay, por tanto, judíos ni gentiles, no hay sabios ni ignorantes, no hay hombre ni mujer. De manera que en este tiempo tomamos el libro de Nehemías para aplicarlo a la situación del pueblo de Dios en el tiempo de hoy. Y abrimos ahora el libro en el capítulo 1. No vamos a dar lectura a todo el capítulo, porque a todos los capítulos del libro, pero como no lo vamos a hacer ninguno de estos días, yo quiero pediros algo, y es que leáis el libro de Nehemías. No son muchos capítulos, es facilito de leer, son historias muy interesantes, y total solamente tiene 13 capítulos, así que es fácil de leer. Yo creo que esta noche, si os animáis, además no juega la selección tampoco hoy, esto podéis, bueno, ya no juega por mucho tiempo, pero podéis leeros, sí, claro, podéis leer el capítulo. Esta mañana me mandaba una hija mía un WhatsApp, no sé si lo visteis alguno, en donde ponía la imagen de, ¿cómo se llamaba aquel presidente del gobierno cuando murió Franco? Salgado, sí, Arias, el presidente Arias, que vestido de luto dijo a los españoles, Franco ha muerto. Y mi hija me mandó un WhatsApp con la misma imagen y ponía, españoles, la Roja ha muerto. Bueno, volvemos a la escritura, que esto es mucho más importante. Capítulo 1, entonces, como no hay ya Roja por ahí, vamos a leer el libro de Nehemías con calmita esta noche, si podéis traer, por lo menos leer la mitad del libro. Ahora, capítulo 1 del libro presenta la situación. ¿La situación de qué? La situación del pueblo de Dios. Ahí está Nehemías en su ministerio secular, trabajando con el emperador más importante del mundo antiguo, y de pronto viene una visita. Nehemías lo recibe, son conocidos de él, son parientes de él, y vienen lo primero que hacen cuando están con él, le pregunta Nehemías algo importante. Mirad por favor el versículo 2, la mitad del versículo 2 del capítulo 1, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Cuando viene alguien a verte, no siempre preguntas de esta manera, sobre todo si son medio familiares tuyos, porque le preguntas por tu familia. ¿Cómo está mi familia, mi tío, mi primo? ¿Cómo está por allá? Oye, ¿y los terrenos, las fincas que yo tenía, cómo están? Pero cuando hay alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, ama al pueblo de Dios. Y el problema de Nehemías no tiene que ver con su familia, tiene que ver con el pueblo de Dios. Y lo que él pregunta es, ¿cómo están las cosas allá? Y la respuesta que él recibe es impactante. Me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Observa lo que dice. ¿Cómo llama a ese pueblo? El remanente. Dios tiene un remanente.
en su pueblo en la antigua dispensación y siempre. A este remanente lo salva por gracia. En el tiempo actual, el Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Hay muchas personas en el mundo, muchas. ¿Quiénes son salvas? Un pequeño remanente. De manera que este remanente está en problemas, porque está viviendo en una ciudad donde los muros han sido derribados, es decir, no hay protección. Segundo, las puertas de acceso a la ciudad han sido quemadas por fuego. Y alrededor de ellos hay un enorme conjunto de enemigos que están impidiendo cualquier cosa que tenga que ver con la edificación, con el avance de ese pueblo. De manera que ahí están todo el territorio, desde el norte, desde las provincias del norte, donde están asentados personas que se habían mezclado con los judíos y que no creían más que en algunas cosas del Pentateuco, y el resto pues son enemigos históricos de Israel. Y este pueblo está en peligro porque no tiene dónde refugiarse. De manera que cuando yo tomo ese versículo y lo traigo a la situación de la iglesia de hoy como ejemplo, tengo que reconocer que estamos en una situación parecida. A medida que el tiempo va pasando, el remanente, el conjunto pequeño del pueblo de Dios, está en gran mal y afrenta. Nunca hemos sido más cuestionados, ni más despreciados, ni más criticados. Pero no es este el problema solo, porque si alguien habla mal de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? No oír, ya está todo arreglado. Y quiero hacer un breve paréntesis, soy el hombre de los paréntesis, ¿verdad? Hacer un breve paréntesis. Nunca te defiendas. Si el que habla de ti lo hace mintiendo, encomienda la causa a quién. Déjalo, él va a actuar. No pierdas el tiempo, tú ocúpate de la obra, él se va a ocupar de ti. Ahora, cuando el pueblo de Dios está en este problema y el muro derribado, la fortaleza de la iglesia tiene que ver esencialmente con dos grandes parámetros: palabra y oración. Cuando tú pierdes la oración y la palabra como espada del Espíritu, estás en un problema. Y el gran problema además es que en el entorno del pueblo hay muchos enemigos, muchos o pocos, muchos enemigos. Bueno, yo me voy a la carta a los Efesios y leo lo que Pablo dice: no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en regiones de... No es fácil la vida de la iglesia. Y es más, estas potestades de maldad han puesto en marcha una serie de cosas en contra de la iglesia. Leyes humanas que pervierten la moral, ¿verdad? Y decimos, bueno, las tenga el mundo. Hace 2 días leía unas noticias, todos los días me mandan noticias del mundo evangélico de esta organización, y una de las noticias era que en Dinamarca, no sé si la conocéis, el gobierno de Dinamarca ha ordenado a las iglesias evangélicas que casen, que celebren matrimonios homosexuales, no se puede negar. Y si el pastor de la iglesia se niega por conciencia, la iglesia tiene que buscar un sustituto, pero tiene que casar a las personas. Eso va a traer un problema muy serio. Esto no es nada. Tú ves los, entre comillas, grandes países evangélicos del mundo que están negando la realidad de la Biblia y están prohibiendo la lectura de la Biblia. No hace muchas semanas, dos adolescentes en un colegio en Estados Unidos, sentados en el patio, estaban leyendo los dos el Nuevo Testamento antes de entrar en clase, y los llamaron a dirección y llamaron a sus padres porque eso está prohibido. ¿Estamos en problema? De manera que frente a esta situación, y Cristo advierte a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, no nos asustemos de lo que va a venir, pero tengamos en cuenta que el muro derribado, las puertas quemadas, no nos protegen de la avalancha que viene del exterior. Indudablemente va a haber problemas también del interior, pero del exterior vienen dificultades serias. Ahora, ¿qué es lo que hace un creyente cuando se da cuenta de la situación? Yo quisiera que nos diésemos, yo el primero, cuenta de la situación.
y que esta noche saliésemos de aquí con algo clarísimo en nuestra mente. No estamos bien. Hay dificultades. ¿Qué es lo que hace este hombre cuando descubre las dificultades? Versículo 4. Cuando oí las palabras, mirad la progresión. Hay 5 cosas que hace. Primera cosa, me senté. Segunda cosa, lloré. Tercera cosa, hice duelo. Cuarta cosa, ayuné. Y quinta cosa, oré. De manera que lo primero que él hace es reflexionar. Se sentó. Cada vez que te hablan de un problema, me pasa a mí. Yo estoy aprendiendo estas cosas a base de golpes, pero llevo muchos años recibiendo golpes y aún no he aprendido. Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios hoy? Bueno, vamos a reunirnos para hablar ¿de qué? Del problema. Y vamos a tener una reunión de liderazgo para hablar ¿de qué? Del problema. Y vamos a buscar solución al problema. Cuando el corazón está lleno de problemas, no puedes distinguir a Jesús. Le ocurrió a los discípulos de Maús. Lees el capítulo 24 de Lucas. ¿Y qué dice? Que hablaban durante el camino de estas cosas. ¿De qué? De los problemas que hubo en Jerusalén. Y estaba el corazón de ellos tan saturado de estas cosas que la consecuencia es que cuando el corazón está lleno de cosas, discutían por el camino y estaban tristes. Ahí tienes tú, cuando la vida de la iglesia está saturada de problema, hay discusiones porque el problema no se ve nunca igual desde todos los ángulos y hay tristeza a causa de esto. ¿Es así? Es así. ¿Qué hizo Nehemías? Calma, calma. Hay un problema, yo no lo voy a arreglar en media hora. De modo que aunque espere otra media hora más, no pasa nada. Se sentó. Creo que la iglesia hoy necesita calma. Calma. Vamos a sentarnos. ¿Pero sentarnos para qué? Bueno, pues mira lo que hace inmediatamente. Después de sentarse y reflexionar, ¿qué hizo? Llorar. Las lágrimas surgen como consecuencia de una situación en la que tú sientes tristeza y no puedes superar. Un niño llora cuando se le rompió, un niño chiquitín, llora cuando se le rompió el lápiz con que iba a hacer las cuentas en el colegio. Es un problema gravísimo para él y no lo puede arreglar. ¿Qué haces tú si se te rompe el lápiz? Bueno, no pasa nada. Me voy a una librería, me compro otro y ya está todo arreglado. Pero en la medida en que el problema surge y es superior a ti y a mí el problema de la iglesia en general, pues claro que sí. En primer lugar, no podemos olvidar que la iglesia no es nuestra, La iglesia es de Cristo. Luego, los problemas de la iglesia superan en todo nuestra posibilidad. ¿Por qué? Bueno, no estoy hablando de un problema físico de una puerta que se rompe, estoy hablando de problemas espirituales. Superan nuestra posibilidad, porque estamos hablando de un cuerpo, ¿no es esto? Y nosotros somos un miembro. El único que va a arreglar el problema, ¿quién es? El Señor de la iglesia. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 16? ¿Qué dice? Yo edificaré mi iglesia. Luego Él es el gran proveedor. Y el Señor dice que Él da mayor gracia. Por tanto, es en su gracia que se superarán los problemas. Pero el problema afectó a este hombre y este hombre se sentó y lloró. Estamos viviendo un tiempo en donde hay iglesias quejosas. No importa dónde vaya. Este año, el otro día se lo comentaba a Susana. Llegas a no sé dónde y allá hay alguien que viene y te dice, tú no sabes el problema que tenemos. Y vas a otro lado, tú no sabes el problema que tenemos. Gente que se queja. ¿Tienes un problema? ¿Una sola promesa bíblica para el que se queja? Bienaventurado el que se queja, ¿por qué? ¿Lo tienes? ¿Qué tienes de bienaventurada? Bienaventurado el que llora, porque él será consolado. Aquí tienes la cuestión. Necesitamos hablar menos y llorar más.
No estoy hablando de llorar, hagamos una reunión para llorar. No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que los problemas deben afectarnos de tal manera que una vez sentados tenemos que ir a la presencia de Dios con una carga que es superior a nosotros y llorar en su presencia. No hablo de lágrimas físicas, hablo de un corazón que se rompe delante de Dios. Tercer paso que hizo duelo. Esta palabra tiene que ver con tristeza de entierro. Cuando una persona, cuando pierdes o parte un ser querido tuyo, mejor, no me gusta la palabra perder, cuando parte un ser querido tuyo, por mucha esperanza que tú tengas de verlo de nuevo un día, ¿lo sientes? ¿Y haces duelo? Pues claro que sí. De manera que la situación es una situación de muerte. Si esto continúa, este pueblo muere, indudablemente. Por tanto, no estamos en tiempo de alegrías, estamos en tiempo de duelo. Estamos en tiempo de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, socorre, ten piedad de tu pueblo, y llorar delante de Él. La situación es mala, por tanto, lloró. ¿Y qué más? Ayunó. Claro, hablar de ayuno en algunos medios es poco menos que una herejía capital. Cuando Cristo está en la tierra, bueno, el pueblo de Israel tenía que ayunar una vez por año. Pero cuando Cristo está en la tierra, vienen los fariseos y los discípulos de Juan juntos. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, no puede, ¿cómo van a ayunar? Mientras el novio está en una boda, ¿va a pasar hambre la gente que va? No es lógico. Pero dice, pero cuando yo no esté, entonces ellos ayunarán. El ayuno en sí, el hecho de ayunar, voy a ayunar, no vale para nada. Bueno, vale para algo. Tengo gente médica delante y sé que dice, sí. Si ayunáramos un poquito más, tendríamos menos kilos, menos exceso de kilos. Eso es bueno. Recientemente estuve ahí en un viaje a los Estados Unidos de 4 días y hubo un día que me levanté por la mañana y estaba yo medio no sé qué por muchas cosas y lo único que hice fue desayunar. Y al mediodía no comí, no tenía ganas. Y a la noche no cené. Me vino bárbaro. Vine de Estados Unidos con por lo menos 1 kilo y pico menos. Y dije yo, pues voy a tener que cumplir esto, pero yo no soy constante en eso. Ahora, ayuno. El ayuno es esencialmente dedicar tiempo de lo que te es lícito para ocuparlo en la oración. Nehemías es un hombre que su ministerio, su oficio de copero del rey le exigía mucho tiempo. El emperador no comía una comida de 10 minutos, El emperador comía una comida larga, charlando, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba la comida del emperador, ¿qué comía? El copero. Y el copero estaba acostumbrado a sentarse y decir, bueno, ahora ya hasta que tenga que darle otra copa, puedo. Y dedicaba tiempo a comer. ¿Qué hizo? El tiempo extra de la comida cómoda lo corta para ayunar y orar. Bueno, no entendamos que Nehemías no comió nada, Dice que ayunó. Y nosotros creemos que a veces que ayunar es, ¿qué? No comer nada, de nada, de nada. Cuando Nehemías comienza, mira el versículo 1, aconteció en el mes de Quisleu, que es el mes noviembre-diciembre, ahí por el medio, los meses hebreos no coinciden con los nuestros. Pero bueno, imaginémonos noviembre. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, marzo, abril. De manera que tú cuentas noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Cuántos meses ayunó? 4 meses. Si no hubiera comido nada, no existía Nehemías. Bueno, pero lo que Nehemías hizo fue, ¿cuánto tiempo necesito yo para comer?
Pues media hora. Y el resto, que es mi horario de comida, voy a dedicarlo a la oración. Muchas veces tenemos necesidad de evaluar, y ayunar no significa dejar de comer solo. Significa que aquello que te es lícito, que puedes hacer, el tiempo que vas a ocupar en tu hobby, en tu, ¿cómo se dice eso en castellano? En tu afición, gracias. El tiempo que vas a dedicar a la afición, lo dedicas a la oración. Fijaros, reflexionó, lloró, hizo duelo, ayunó. ¿Y qué más? Después de todo esto, oró. Si queréis, podéis ver a lo largo del libro la enorme cantidad de veces que aparece esta palabra oré. En el capítulo, por ejemplo, simplemente, capítulo 1, versículo 4, y oré. Capítulo 2, versículo 4, y oré. Capítulo 4, versículo 9, y oramos, y así sucesivamente. De manera que el libro está rodeado ¿de qué? De oración. La primera necesidad que tenemos es reflexionar, y la pregunta es, ¿estamos bien? No. Segundo, calma, dejémonos de proyectos, vamos a dedicar tiempo a la oración, vamos a ayunar y llevar el problema a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo ora Nehemías? Estoy asombrado de muchas formas de orar del tiempo de hoy. Vamos a reclamar a Dios el cumplimiento de una promesa. ¿Lo oísteis alguna vez? Reclama a Dios. Calma un poquito. Las promesas no son para reclamar, son para esperar. Dios las cumple cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere. Una de las palabras que se utiliza más en el idioma castellano hoy de nuestros días, ¿cuál es? Es un verbo. El verbo exigir. Cuando yo era un muchacho joven, los vecinos de la barriada no exigían una calle, pedían una calle. Los hombres de la limpieza no exigían nuevo material, pedían, ¿verdad? Pero hemos cambiado. Hoy todo el mundo exige, porque todo el mundo tiene derechos, los suyos, no los demás. Cuando el pueblo de Dios va a la oración, muchas veces hace lo mismo. Está exigiendo a Dios. Y una de las cosas más trágicas que el creyente hace hoy en la oración es declarar. ¿Lo oísteis alguna vez? Declaramos. ¿Qué declaramos qué? Yo declaro que soy salvo por gracia mediante la fe. Sí, porque no soy yo, es Dios, ¿verdad? El único que declara es Dios. ¿Está claro o no? Luego tengo que ir a la presencia de Dios orando de esta manera. ¿Cómo dice Nehemías? ¿Cuál es la efectividad de la oración del pueblo en aquel... mira el versículo 5, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, te ruego, vengo a implorar. Basta de arrogancia delante de Dios. Basta de exigir que Dios funcione como tú quieres. La iglesia de hoy es una iglesia que ha colocado a Dios de criado suyo. Perdonadme la libertad de decir las cosas. Y Él tiene que funcionar como yo le diga. El Espíritu Santo de Dios tiene que sanar a un enfermo cuando yo se lo diga. El Espíritu Santo de Dios tiene que hacer un milagro cuando yo se lo diga. No, señor, no, señor. Dios no está al servicio de la iglesia, está la iglesia al servicio de Dios. ¿Lo entiendes o no? Luego, la oración que va a traer victoria es la oración que pide. Señor, te ruego. ¿Y qué más? Versículo 6, ahí en el centro. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Ahora nota esto. Estamos muchas veces acostumbrados a pedir al Señor que perdone a su pueblo, ¿sí o no? Como si tú no fueses del pueblo. Y Él dice, los pecados que hemos cometido contra ti. Sí. ¿Quiénes cometimos los pecados? Yo
y la casa de mi Padre. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado tus mandamientos. Hermanos míos, el pueblo de Dios delante de Dios es una unidad espiritual. Lo que un creyente hace afecta al pueblo de Dios. ¿Recuerdas que en la conquista de Palestina, de la conquista de Canaán, hay un hombre que se llama Can, que roba de lo que Dios había puesto como anatema? ¿Recordáis la historia, verdad? ¿Y quién pagó las consecuencias? Todo el pueblo. Un día María murmura de Moisés y queda leprosa. ¿Qué ocurrió? El pecado lo hizo María, ¿o no? ¿Y qué pasó? Una semana el pueblo de Dios detenido, hasta que María... No podemos olvidarnos de esto. Los problemas de los creyentes afectan a toda la congregación. ¿Quieres ver un ejemplo sencillo? Lees la carta a los filipenses y ¿qué dice allí? Que hay dos mujeres, que se llama Evodía y Síntique. ¿Qué les pasó? No sabemos lo que, pero estaban peleadas. ¿Y qué ocurría? Estaban afectando al pueblo de Dios. Porque ya estaba llegando el momento en que al salir de la reunión, alguien decía, mira, se fue rápidamente Síntique, ¿eh? Claro, pobrecita, está sufriendo mucho porque Evodías. Y otro, no, estás equivocado, es Evodía. No es... Y a última hora, ¿qué pasa? Dos sectores de la iglesia, unos a favor de Síntique y otros. ¿Y qué dice el apóstol? Yo pido que sean del mismo sentir en el Señor. Por tanto, confesamos los pecados. Confesar sabe lo que significa, ¿verdad? Confesar es una palabra griega, por supuesto, pero es una palabra latina. Más directamente, el latín graba la palabra castellana. Confesare es decir lo mismo. Por tanto, cuando yo confieso, no vengo a decir al Señor, Señor, mira, yo vengo a decirte que hablamos mal los unos de los otros. ¿Y el Señor qué me va a decir? Ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Yo sé que habláis mal. Pero cuando yo voy al Señor y le digo, Señor, tú dices que hablar mal los unos de los otros es pecado, y yo lo afirmo también. Eso es confesar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que como tú lo afirmas vas a cambiar. Si tú dices eso es pecado, yo no lo voy a hacer. Tú no puedes ofender a Dios violentamente, actuando en contra de su voluntad. Por tanto, confesó. Ahora, ya le dijo al Señor, Señor, por favor, mira cómo estamos. Reconocemos que estamos así porque no nos hemos portado bien, lo reconocemos. Y ahora viene el resto de la oración, versículo 8, acuérdate de tus promesas. Dice aquí, Señor, ¿cumple tus promesas? Acuérdate. Acuérdate, cuando Dios se acuerda de las bendiciones, se olvida de los pecados. No sé si me estáis siguiendo. Es decir, cuando Dios otorga bendiciones en razón de sus promesas, automáticamente ha habido un olvidarse del pecado porque ha sido confesado. ¿Me estáis siguiendo? Dios dice que echa los pecados ¿en dónde? En el fondo del mar. Es una figura literaria para decir que los ha echado en un sitio donde nadie puede sacarlos de nuevo. Voy a decirte que cuando tú has creído en Cristo, han sido perdonados ¿cuántos pecados tuyos? Todos. Los pasados, presentes y futuros. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, como dice Pablo en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto no justifica que cuando tú pecas tienes que confesar para restaurar ¿qué cosa? La relación con Dios, la comunión con Dios. No habrá ni un gramo de bendición mientras haya obstáculos a la bendición. ¿Estáis siguiendo? Por tanto, la Iglesia necesita hacer un alto y la promesa de Dios es revelada aquí. Nehemías recuerda a Dios y le dice, Señor, acuérdate de qué, de que tú dijiste, lo dijiste tú, si os volviereis a mí, versículo 9, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí. ¿Sabe lo que está diciendo? Es la oración de Salomón en la inauguración del templo. Si este pueblo se rebela contra ti y tú lo echas fuera de tu presencia, lo entregas a los enemigos y orase hacia tu casa y confesase, tú lo restaurarás. Dios dijo a Salomón, amén. ¿Y qué hace ahora un hombre tiempo después de Salomón? Decirle, Señor, tú has dicho esto y yo reconozco que la situación es culpa nuestra, no tuya, pero volvemos a ti para que tú bendigas a tu pueblo. Ahora, ¿quién ora? Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Un poco más adelante. Es que va a haber algunos que están orando conmigo. ¿Y quiénes son? Bueno, son gente grande en la iglesia, ¿sí? Y a la oración de tus siervos. La iglesia es un invento muy malo del Señor. Malísimo. La organización evangélica que envía misioneros, o la organización evangélica que da de comer a los pobres, o la organización, el fundador de la organización y los líderes de la organización son grandes, son autoridades. Pero resulta que el título de honor máximo que puedes alcanzar en la iglesia, ¿cuál es? Siervo. ¿Y qué dice Pablo? El gran apóstol, en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, ténganos los hombres por siervos, servidores de Cristo. Esta es la grandeza de un creyente. ¿Por qué? Por una sola razón. No hay creyente que no esté identificado con Cristo, ¿verdad? Si no estás identificado con Cristo, no tienes vida eterna. La identificación con Cristo trae una consecuencia no solo de perdón de pecados y de redención, etcétera, etcétera, trae la consecuencia de la vinculación de Cristo con el creyente para vida, porque para mí el vivir es Cristo. De otra manera, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota esto, vida cristiana es vivir a Cristo, ¿no es esto? De la forma en que Cristo vivía. ¿Quieres oír otro texto más? Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no hay título más alto para un creyente que el de siervo, porque no puede ser más que el Señor. En la iglesia de Cristo sobran grandes. Faltan siervos. Y mientras no estemos en esa situación, no hay oración que sea contestada. ¿Sabes por qué? Porque todo cuanto tú quieras ser más que un siervo, ¿es arrogancia o no? ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está el secreto. ¿Notáis cómo el Señor, a través de un libro histórico, está hablándome a mí esta noche? Y está preguntándome, ¿te has parado a pensar en el problema o estás dialogando sobre el problema? Segundo, ¿estás dedicando tiempo a orar por el problema? Tercero, ¿lo haces como un señor o como un siervo? Cuando esto se produce, Dios actúa. Ahora, ¿crees tú que Dios prueba la fe o no? Seguro. Muchas veces, muchísimas veces. Yo tengo muchas experiencias. Dios ha probado muchas veces mi fe. Sé que mi fe es como un pábilo que humea
una caña que se rompe. Este dice, pero aún así, Dios la prueba. Porque Dios prueba la fe con una razón, un propósito, que seamos de vidas sólidas, como oro. De manera que todo lo que tiene que ver con algo que no corresponde a la gracia de Dios sea retirado y comience una vida de victoria en Cristo. Dios tiene un proyecto para la Iglesia. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Dios nos lleva en triunfo, ¿cuántas veces? Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Esto es lo que Dios tiene para la Iglesia. Por tanto, el triunfo dependerá mucho de la situación tuya y de la prueba de tu fe. Ahora, ¿dónde está la prueba de la fe de este hombre? Bueno, durante los 4 meses, este hombre no dedicó solamente a la oración y no a hacer más. Bueno, como Él es el Señor, ya hará. Una de las cosas que la Iglesia necesita es planificar delante del Señor. ¿Lo hizo Pablo o no? Pues claro. ¿Voy a predicar el Evangelio aquí? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? No. Bueno. Segundo plan alternativo, allá. ¿Qué le dice el Espíritu? No. No sé dónde quieres, pero en algún sitio querrás, ¿verdad? Y de pronto el Espíritu abre una puerta a la visión del varón macedonio y el envío de los misioneros a Europa. Y Pablo dice, dentro de unos años lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Es verdad, los planes de la Iglesia se someten al Señor. Siempre, ¿es así? Pero este hombre había planificado, sabía muchas cosas. Y de pronto, cuando él está diciendo Señor, Señor, de pronto el emperador le mira. Y le dice, oye, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Cuando el emperador ve un rostro triste en el copero, ¿sabes cómo lo arregla? Cortándole el cuello. Porque el rostro triste hay inquietud en el corazón. ¿Y cuál será la inquietud que éste tiene en el corazón? Y me va a dar la copa, ¿no será que quieren envenenarme? Muchos emperadores, muchos reyes morían por esto. De manera que el pobre Nehemías, digo pobre en el sentido coloquial de la palabra, que ha estado orando 4 meses y pidiendo al Señor y que ha establecido un programa y que ha buscado cosas y sabía dónde había madera y cómo se llamaba el jefe del huerto, del bosque del rey, sabía todo esto, había planificado todo y de pronto el emperador le dice, no me gusta tu aspecto. ¿Qué hace Nehemías? Estoy triste porque la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. ¿Le ha mentido? No. ¿Es verdad esto? Sí. Pero si él le dice, estoy triste porque Jerusalén está deshecha y el emperador va a decir, ¿y qué es eso de Jerusalén? Y era una tierra rebelde y entonces, seamos sabios en las respuestas que nosotros demos a las personas que nos rodean. Pero dice el rey, bueno, déjame ir allá, pero antes de eso, versículo que es lo que estaba buscando, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y de pronto Nehemías se calla. ¿Y qué dice el versículo? Entonces oré al Dios de los cielos. Debió ser una oración larguísima, ¿no? Yo creo que la oración fue instantánea. Señor, ayúdame. Ya. Bastante. Porque el emperador le está preguntando. Y él responde al emperador y le dice, si te parece bien, rey, mándame allá, yo voy a hacer esta obra, etcétera, 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 etcétera. Y el rey le dice, ¿cuándo volverás? Nehemías está pidiendo una excedencia. Sabéis todo lo que es una excedencia, ¿verdad? Estás en una empresa y dices, quiero
un tiempo para hacer un trabajo, me voy de la empresa, no te pagan el sueldo, te mantienen el puesto, pero... Y dice aquí que le dijo el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dijo? No lo encuentras ahí. Míralo casi al final, hacia el final del libro. 12 años. 12 años. La fe que actúa es la fe que pide lo imposible. Cuando tú lees el capítulo de la fe de Hebreos capítulo 11, notarás que todos los ejemplos están pidiendo lo imposible. ¿Quieres un ejemplo? Abraham. Están creyendo lo imposible. Abraham. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿A mí? Sí. A ti. ¿De quién? De Sara, tu mujer. ¿De Sara, mi mujer? ¿De los dos? No es posible. Si yo tengo 100 años. Y Sara, lo mismo casi. Y además es estéril. Oh. ¿Crees o no? Sí creo. De modo que la fe cree lo imposible. Quiero decirte que cuando tú te limitas a creer lo posible, hazlo. Cuando tú pides lo que es posible, actúa. Aquí hay un hombre que pide lo imposible, 12 años y le va a pedir más cosas. Esto es imposible. Si alguien viene en el tiempo de aquel hombre y le pide 12 años siendo el copero, el emperador ni los sueñes. ¿Qué hace el emperador? Está bien. Vete. Pero hay algo más. Quiero cartas porque sé que voy a tener problemas. ¿Con quiénes? Versículo 7. Con los gobernadores del otro lado del río. Ahí en el contexto histórico todos los árabes y todos aquellos que estaban gobernando en nombre del emperador de los babilónico el territorio, enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios. Sí. Por tanto, yo quiero que me des cartas, ¿para qué? Para que me dejen en paz. Para que me flanqueen el camino, me dejen trabajar. Cartas. Bien, ¿qué más? Y además otra cartita. Para un hombre que se llama Asaf. Posiblemente el emperador ni idea tenía de quién era Asaf. Que es el guarda del bosque del rey. ¿Para qué? Para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. No le especifica lo que. Para el muro de la ciudad. Esto sí ya es más fácil o más importante. En que yo estaré. ¿Y qué ocurre? Me lo concedió el rey. ¿Por qué? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hay un cántico que cantamos hace un rato que es uno de mis cantos favoritos, aparte de el de música celta, que es muy lindo, aparte de ese, como buen gallego me gusta esa música. Esto, aparte de eso, el canto que dice cuán grande es Dios. Nosotros en la iglesia le ponemos un pronombre y cantamos siempre cuán grande es mi Dios. ¿Dios es grande? Ese Dios grande es mi Dios personal. No podemos diluir a Dios en el conjunto de iglesia ni en el conjunto del mundo. Dios es un Dios personal. El nombre que se da al Dios a quien Nehemías está orando es Jehová, el Dios que pacta, el Dios que se aproxima, el Dios de las promesas, el Dios que establece, el Dios que viene al pueblo, el Dios que salva. Por tanto, este es mi Dios. Y este Dios, benéficamente, sin razón ninguna, le otorga todo esto. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No es con ejército ni con fuerza, o no es con espada ni con ejército.
sino con mi espíritu, dice el Señor. Él, y solo Él, es el que lo hace. Lo hace no solo para edificar su iglesia, sino para santificar a su pueblo. Hay personas que se salvan por gracia y se quieren santificar por obras. Mal negocio. Pero la Biblia dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su... ¿Notas lo que dice aquí? Yo soy Dios y resuelvo el problema tocando el corazón del emperador y genero en él el deseo de hacer y de ejecutar. En la vida cristiana también. Hermanos míos, a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que cuántas veces yo he querido hacer la obra de Dios por mi mano. Créemelo, muchas veces, ¿eh? Muchas veces. ¿Y he acertado? No, he fracasado, ni una. Porque la obra de Dios no la puede hacer nadie más que Dios. Entérate de esto, ¿eh? ¿Por qué haces esto? Bueno, estoy haciéndolo para el Señor. Para. No es importante lo que tú haces para el Señor. Primero, porque Él no necesita nada de ti. Lo importante es lo que el Señor hace por medio de ti. Esto sí que es importante. En ese momento tú eres instrumento. Y el instrumento no tiene que recibir ninguna gratitud, ¿verdad? No, porque ese instrumento lo maneja otro. Tú imagínate que llegas a tu casa y tienes una tijera, tienes que cortar, yo qué sé, en Galicia el pescado. Cortas el pescado con las espinas con la tijera y metes la tijera en el cajón. Imagínate que la tijera pudiera hablar con los cuchillos que tiene al lado. Y les dijese, oye, vaya trabajo que hice hoy con ese pescado. Si yo oigo eso, ¿sabes lo que hago? Abro el cajón, cojo la tijera a la basura y le digo, ahí, porque a quien tienes que glorificar no es a ti. Tú no harías nada con el pescado si mis manos no te utilizaran. Esta es la obra de Dios. Y voy a terminar con este capítulo rápidamente. Esto viene a los gobernadores. Yo preferiría pasar esto para mañana, pero solamente anticipo. Él llega, este hombre llega ahí. Y lo primero que tiene que hacerse, que tenemos que hacer en la Iglesia de Dios, es valorar el problema. ¿Qué fue lo que le dijeron a este? Mira, está muy mal la ciudad, las puertas quemadas por fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y él llega a la ciudad. Y me llama mucho la atención el versículo 11, y voy a dejarlo ahí, porque mañana vamos a correr más. Voy a dar por lo menos el capítulo 2 y el 3 enteros, y posiblemente pasado mañana demos el 4 y todo lo que falta hasta el gran avivamiento, y la última parte, el domingo, la veremos. Cuando Nehemías pone las barbas de algunos en las manos de él. Pero esto es otro tema diferente. Ahora, lo que ha hecho Nehemías fue llegar a Jerusalén. E inmediatamente que llegó se puso a trabajar, ¿verdad? Por favor, ¿quieres leer el versículo 11 y terminamos ahí? Es el versículo para mí. El versículo que yo necesito hoy. Lo necesito desde hace mucho tiempo. Pasa que no le hago mucho caso, la verdad. ¿Qué dice ahí? Llegué a Jerusalén. Es decir, llegó allí y no hizo nada en 3 días. Pues no hizo nada. Llegó allí y se puso a... Un hombre cansado no puede trabajar. Jesús está con los discípulos y dice que llegó un momento en que había tal actividad que no tenían tiempo ni de comer. ¿Y qué dice Jesús? Venid vosotros a un lugar desierto y descansemos. Médico, cúrate a ti mismo. Desde que los
amigos de aquí desde hace años, desde que Codeseda, desde aquello, todos conocéis una frase que yo vengo diciendo todos los años, que digo, el año que viene voy a cortar. Es un buen propósito, pero es un pecado continuado. Ayer por la noche, cuando llegamos, los argentinos dicen, está mufado. Yo no sé de dónde salió esa palabra. ¿La conocéis esa palabra? No. Mufado es que no sabes por qué está intratable la persona. Le tocas así y salta. Ayer por la noche yo estaba así. Cuando llegamos, salimos para tomar un café. Yo estaba... ¿Sabéis por qué? Porque estaba cansado. Porque llevamos un tiempo muy largo de exceso de viajes y de ministerio. Y porque el abuelo tiene sus años. No, Dios, lo digo siempre, Dios no nos ha llamado para matarnos en la obra, sino para hacer la obra. Mi querido profesor y amigo, el doctor Lacueva, un día estábamos en una reunión de consejo de iglesia y un hermano le dijo, don Francisco, teníamos que hacer, era un esquema que había que hacer, teníamos que hacer un esquema, lo puede hacer usted, ¿verdad? Y él le miró y le dijo, no. Y el hombre le insistió, ¿cómo no? Si usted puede hacerlo, tiene más tiempo que nosotros, tal y cual. Y él le dijo, no. Y este hombre le dijo, ¿por qué? Y le contestó Lacueva, porque yo quiero terminar mi carrera con gozo, no que la carrera termine conmigo. Claro que sí, naturalmente que sí. Y tenemos que descansar. Yo veo líderes en la obra de Dios en España y en el mundo entero echando la lengua y sentándose en una silla y respirando fuerte cuando están solos. No es bueno para ellos ni para la iglesia, porque Dios no nos ha llamado para matarnos en su obra, sino para que la hagamos. Y aquí está la gran lección que yo quiero dejar con vosotros. ¿Estáis contentos de la marcha, no de vuestra iglesia, de la marcha de la iglesia hoy? ¿Estáis felices? ¿Es el mejor tiempo del mundo? No. Hay problemas de muros derribados y de puertas, hay falta de defensa espiritual, falta de gente que estudia, falta... ¿Sí o no? Id esta noche, por favor, a vuestra casa y dedicarle un tiempo a la oración. Y verter lágrimas espiritualmente hablando delante de Dios. Decir, Señor, bendice a tu pueblo. Y disponeros para lo que viene, si el Señor nos permite, y podemos ver estos capítulos. Pero aliéntate, porque yo sé que algunos vais a salir esta noche y vais a decir, ahí, ¿dónde está el aliento? Escucha. Esfuérzate, porque yo estoy contigo. ¿Pero qué es eso de esfuérzate? Yo soy el que te esfuerzo, dice Dios. Para poder esforzarte, te va a dar ¿qué cosa? Fuerzas. Y Dios da fuerzas solamente al que no tiene ninguna. ¿Tienes fuerzas, alguna fuerza? Bueno, pues consúmela, dice Dios. Mientras tú tengas fuerza, yo callo. Es necesario venir de esta manera a la presencia de Dios. Y yo pido al Señor que en su gracia nos haga reflexionar a cada uno de nosotros esta noche. Mañana, si Dios quiere, seguiremos avanzando en cómo hay que hacer para introducir a todos dentro de la obra, trabajar conjuntamente, no solamente los hombres, sino también las mujeres.
está en este capítulo, buscadlo. No quiero anticipar ninguna cosa que nos tome de sorpresa para mañana. Que el Señor añada su bendición sobre vosotros.